tardes, mediodías. Agradezco la invitación de la Sociedad Rural de Rosario. Hace 5 o 6 años ya, cuando empezaban los chicos del Ateneo a organizar este congreso, que por suerte perdura y perdurará. Recuerdo haberlos ayudado con los primeros movimientos de prensa, sí, gentilmente, porque me parecía muy loable que estuvieran, sobre todo jóvenes ruralistas, interesados en el tema ganadería, en esto que era Rosario, la capital de la soja. Me parecía interesante. Evidentemente, digamos, hay materia gris para pensar en la ganadería aquí, y debe pensarse, y está muy bueno que sigan. Entonces me entusiasmé cuando me invitaron, y la verdad que me pusieron un título, no sé si lo puse yo o lo pusieron ellos, desafiante al principio, porque me dijeron, bueno, ¿dónde está parado el campo y hacia dónde va? ¿Qué sé yo? La verdad. Pero me dijeron, tratá de responder a esta consigna. Y en realidad estuve pensando, terminé esta presentación, la cambié muchísimas veces y la terminé hoy al desayuno, porque no tengo idea de hacia dónde está parado el campo, no tengo, y hacia dónde va menos, pero sí tengo idea de algunas cosas que pasan y que me parece importante contarles o compartir con ustedes. Creo que fue Tomás, presidente de la Rural, quien me dijo que había visto una presentación mía de noviembre de 2008 y que le había encantado en Mar del Plata. Fue la única y última vez que me invitó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna a hablar sobre ganadería. Y me imagino que tiene que ver con esa presentación, que no a todos le cayó muy bien. Y entonces me retrotraje, para arrancar esta charla, me retrotraje, busqué, por suerte no me volvieron a llamar, pero por suerte no borraron aquella presentación y la pude descargar. Está todavía en la página del IPSBA. Y la fui a buscar a ver qué había dicho que le había gustado tanto a Tomás. Y empecé a reconstruir el contexto. Acuérdense, noviembre de algunos que capaz que no se acuerdan muy bien, pero seguramente algunos lo tienen muy fresco. Noviembre de 2008 había terminado, en el 17 de julio había terminado con el voto no positivo de Julio Cobos, el conflicto más intenso que haya vivido el sector agropecuario, por lo menos en lo que yo tenga memoria. 3 meses de corte de ruta, amenaza de desabastecimiento, idas y vueltas en el Congreso, mucha presión mediática, actos de un lado, actos del otro, un gran acto acá en Rosario, histórico. La verdad que había mucha tensión todavía en noviembre de 2008. El conflicto de la resolución 125, que tenía que ver básicamente con la soja y las retenciones móviles, para mí no es el origen del conflicto que después perduró durante mucho tiempo entre el sector agropecuario y el gobierno kirchnerista, sino que el origen hay que remontarlo a una decisión de un par de años antes, a marzo de 2006, que es cuando Néstor Kirchner, ante una suba, escuchen bien, ante una suba de 9% en los valores de la hacienda en el mercado de Liniers, de solo 9%, decidió cerrar las exportaciones de carne brutalmente, y generó ya un clima que, después con la resolución 125 y el conflicto por las retenciones móviles, tiene su clímax, pero la verdad que la enemistad entre unos y otros comienza antes. Bueno, en noviembre, cuando yo fui a dar la charla, busqué una foto de esa época. Yo tenía el pelo largo y básicamente no tenía tantas canas como ahora. Me imagino que las canas no solo tienen que ver con la vejez, sino también con lo que pasó desde 2008 hasta ahora. Toda el agua y todas las cosas que tuve que contar y escribir desde entonces. Una historia de desencuentro entre el Estado o quienes están a cargo del Estado y el principal sector productivo de un país. Casi un disparate en términos históricos, pero un disparate que nos tuvo a nosotros como protagonistas, a todos los argentinos, que nos cruzó. Además, yo laburaba en Clarín, con lo cual tenía 2 disparates al mismo tiempo. Pero bueno, recuerdo que era bastante más joven, inexperto, y entonces me remonté a aquella charla a ver qué puedo haber dicho yo, dije, que haya sorprendido Tomás en aquel momento. En aquel momento recuerdo bien, el gobierno tenía las exportaciones de carne trabadas o estaba negociando, había negociaciones múltiples, ya había pasado el conflicto por la 125, había negociaciones todos los días entre Alberto Fernández,
Carlos Chepi era el secretario de Agricultura, eran más moderados, pero negociaban y después venía Moreno y Echegaray estaba en la ONCA, en aquel noviembre de 2008, cuando yo daba esta charla. Era quien negociaba con los ROE, otorgaba, apretaba el botón y los ROE, pero Moreno por si acaso se hizo instalar otra botonera en comercio interior porque no creía mucho Echegaray o porque querían tener doble botonera, no sé por qué. Era el momento en que Echegaray comenzaba a hacer cambios en la manera de distribuir la cuota Hilton. Yo me acuerdo que tuve una sola reunión con Echegaray y fue un off, en los periodistas le decimos off a las reuniones donde hay un compromiso de no publicar nada, de la cual salí transpirando frío, porque yo le decía, señor, usted no puede cambiar la cuota Hilton. Él quería hacer un sistema del que el primero que llegaba, la cuota Hilton era para él. Primero que solicita, primero que se sirve, un sistema totalmente distinto a los usos y costumbres, por lo menos hasta ese momento. Evidentemente una manera de negociar cuota directamente y discrecionalmente, digamos. Pero finalmente yo salí transpirando frío porque le dije, usted no puede hacer esto, la sensación que se respiraba en esa Argentina en noviembre de 2008 después del conflicto con el agro, de que nos vamos a llevar a todos puestos, era grotesca. Entonces dije, ¿qué habré dicho yo que le sorprendió tanto a Tomás? Y volví en este viaje al pasado. Más o menos mi charla, lo que me habían dicho que conteste era cómo veía yo un periodista agropecuario a la cadena de ganados y carnes en ese momento y en ese contexto. Y yo usé el dibujito de la media res, los cortes, para resumir lo que yo veía en ese momento, que era una cadena repleta de cortes. Las curitas indican que había muchas lastimaduras en una cadena. Vamos a pasar rápido esto es lo que le divirtió a Tomás. Un corte era el asado parrillero, que son los 40 millones de argentinos que quieren comer asado, se sienten con derecho natural a comer carne. El texto es tal cual, no lo toqueo, con lo cual si hay alguna alusión, ubíquense en 2000. Pero básicamente lo que quiero mostrar es que no cambió casi nada. Los Carnaza, los carniceros, Alberto Williams ha vuelto a ser citado por los medios ahora en las últimas semanas tratando de explicar por qué subía la carne y él dijo, no, el dólar, la devaluación, se traduce. En aquel momento también hablaba permanentemente y era el vocero autorizado por los carniceros, que son en general 70.000 comercios minoristas en nivel país, que nunca aceptaron las reglas de juego de nadie, y en general de esos 70.000 hay algunos que dicen que hay 85% sin blanquear, que no entregan facturas, bueno, salvo los supermercados que algo deben facturar de la carne. La verdad que es muy difícil que alguien te entregue una factura y cumpla impositivamente el final de la cadena. Los cogotes, decía yo, también estaban como actores de ese negocio, que eran en realidad los cogotudos, los que creen que por tener 50.000, 70.000 vacas, campo en Corrientes y en la provincia de Buenos Aires, algo más en Entre Ríos, tienen derecho, y además porque vienen de herencia y tras herencia, o vienen de la obra pública y han comprado un montón de vacas gracias a esos fondos, que hay muchos de esos también, se creen con derecho, digamos, a definir la política ganadera, ¿no? Algunos porque sus bisabuelos ya lo hacían y otros porque se creen los dueños de la Argentina. Hay varios de estos y sin embargo ninguno de ellos llega a tener el 1% del stock nacional. Pero hay varios jugadores importantes, los cogotudos. Los vacíos, decía yo, el corte vacío, que eran los dirigentes rurales, que venían de su máxima epopeya, la 125, pero la verdad habían demostrado que eran buenos para resistir algunas cosas, pero malos para construir. Yo digo que a la mayor parte de los dirigentes agropecuarios, por lo menos en esa época, no se les cayó una idea. Los tortuguitas, que eran los técnicos, básicamente los del INTA, que siempre tienen, o sea, son buena gente, son muy buena gente, y saben, pero nadie les da pelota, o sea, son inofensivos. En aquel momento era Daniel Rearte el máximo exponente y tenía su plan ganadero, qué sé yo, había diseñado un plan ganadero buenísimo, que decía dónde se iba a ubicar las vacas, el crecimiento de la ganadería del norte, te analizaba todo y estaba cajoneado durante 6, 7 años, primero por Javier de Urquiza, después por el propio Carlos Chepi, que era presidente del INTA, cajonearon totalmente el plan ganadero, entonces nadie aplicó nada. Esos son los tortuguistas. Estaban los pesetos, que estos abundan en el mercado, sobre todo en el conurbano bonaerense,
básicamente los matarifes, grupos de matarifes que tienen un manejo y que han crecido muchísimo y exponencialmente en los últimos tiempos en el manejo del negocio de la carne, sobre todo para consumo interno. Hablaba del rump and loin, que son la crema, ¿no? Es el nombre gringo porque están vinculados, básicamente ubico en este corte a los frigoríficos exportadores, que muchos de los cambios que se producen en la ganadería se producen por la atracción de ellos. En aquel momento, negociaban los ROE de maneras poco santas con las autoridades de turno, pero básicamente tenían un poder de fuego importante, los rump and loin. La rueda con garrón. Yo en ese momento, 2008, lo definía como un actor nuevo. Sin embargo, ya había 800 registrados y manejaban ya 4 millones de cabezas de ganado. Son los feedlot, los engordadores. En ese momento empezaban recién a cobrar las compensaciones. De esos 800 saltamos a 4.500 en 2 meses. Los identifiqué con la rueda porque básicamente buena parte de la lógica de ese negocio es más financiera que productiva muchas veces. Y en ese momento eran rueda con garrón porque se tenían que comer el garrón, pobrecitos, de negociar con la ONCA y las compensaciones, con el propio Chegaray y Moreno y todo. Los pistolas, bueno, eran una serie de funcionarios. Yo cito claramente, qué loco que estaba, 2008, con el poder que tuvieron después, a Guillermo Moreno y Ricardo Chegaray como los funcionarios pistola, porque creían que con un par de gritos arreglaban todo el mercado de la carne. De hecho, las intervenciones de Moreno habían empezado en Liniers. La primera que interviene Moreno en la Argentina es el mercado de Liniers, disciplinando a los consignatarios les diría que fue julio-agosto de 2006. Los bifes con lomo, que son, a mi juicio, el actor al cual yo más defiendo, con el cual prefiero tener empatía, que son 180.000 productores, bueno, ahora deben quedar menos, porque pasaron cosas desde entonces, que son en realidad pequeños y medianos propietarios de cabeza de ganado en este país, y que son en general los que ponen el lomo y se comen los bifes. Es el ganadero promedio. Y había otros actores. Bueno, seguía este juego de hacer los cortes, los que le sacan el cuero, los agujitas, decía yo, los cortes agujitas, que son los que venden vacunas casi monopólicamente. Y no me meto ni siquiera con el negocio de las menudencias. Pero lo que yo veía en todo caso y lo que quería transmitir en 2008 era que había una cadena, lo que yo percibía desde afuera, sin ser parte de la cadena, una cadena absolutamente fragmentada. Esto provoca de alguna manera que yo esté invitado hoy aquí después, 10 años después, porque les gustó aquella presentación y seguramente será la última vez que esté aquí, porque suele suceder que cuando me invitan a hablar de carne no vuelvo a los mismos lugares. Volvamos al futuro. Pasó una década, las canas las tenemos ya todos, no soy el único más canoso. La imagen más reciente de la mesa del DACE de 10 años después nos vuelve a recordar que el tiempo pasó para todos. Algunos dirigentes que brillaban mucho ya no brillan en el firmamento, otros se convirtieron en senadores y ya no hablan del sector agropecuario. Ha cambiado muchas cosas. Pero la verdad, cambió tanta la cosa en el negocio ganadero, entonces me tomé el trabajo de hacer una comparación de estadísticas. En 2008 se faenaron 14,6 millones de cabezas. En 2017, para tomar el último año calendario, 12,6. Este año estaremos cerca de 13. Estamos muy cerca, bajando la cantidad de faena. La producción también, lógicamente, bajando. El porcentaje de hembras que se faenaba en 2008 llegó al 48%. Recuerden ustedes que en 2009 se produce el final del ciclo de Moreno pisando los precios de la hacienda y descubrimos de la noche a la mañana que la carne subió 100% a fines de 2009, principio de 2010, y que nos habíamos comido proceso de liquidación de hembras mediante cerca de 8 o 10 millones de cabezas de ganado del stock. El stock que había llegado a tocar 58 millones de cabezas había bajado violentamente en 2009
a 48,5 millones de cabezas. Y esa era la liquidación esta de hembras del 48. ¿Estamos tan lejos ahora? En realidad, en 2007 promedió 43% de participación de hembras, una tasa razonable, pero en los primeros meses de 2018 tengo que decirles que este porcentaje subió a 45%, acercándose a una fase de liquidación. El peso de faena en 2008 era de 214 kilos. Ahora hemos ganado 10 kilos por cabeza, es saludable, pero lejos estamos de volver a los niveles de faena y peso de faena que teníamos antes y que son deseables, como han hablado tantos especialistas aquí, para producir más carne con el mismo número de animales. Las exportaciones en 2008 fueron de 430.000 toneladas. Este año no vamos a llegar a 430.000, algunos dicen que sí, vamos a estar cerca de 400.000 toneladas. No ha cambiado tanto. El consumo sí cambió. Bajaron en promedio 10 kilos por habitante por año entre una situación y la otra. Y el precio del novillo, que en pesos promedió en el 2008 2,95 y se multiplicó ahora 10 veces a 29,48 en pesos, en dólares en realidad subió un poquito. Bastante si lo comparo con 2017, porque de 93 centavos de dólar subió a 1,76 centavos de dólar, unos 76 dólares por kilo vivo, pero ahora con devaluación de los últimos 2 meses debe estar en 1,20, 1,25. Con lo cual tampoco en dólares el precio es muy diferente al que estaba en 2008. Entonces yo pregunto, ¿qué cambió en la ganadería? ¿Qué cambió que entonces estaban tan enojados y ahora están tan contentos, parecen tan contentos? Cayó la producción. Las exportaciones a gata estamos recuperando lo que llegamos a tener. En dólares ganan apenas un poquito más. La verdad que esto me lleva a decir que hay una cuestión de expectativas. El otro día lo entrevistaba por Domingo del INTA, entra en los cortes Tortuguita, un tipo brillante, pero... Y decía que la ganadería está viviendo en este momento más por expectativa que por situación de realidad. Está en Bicho de Campo el reportaje filmado, si quieren escucharlo, está bueno lo que dice, porque dice que hace unos meses que la verdad que no es razonable lo que está sucediendo en la ganadería. Que está todo el mundo contento, pero los precios no cierran, digo. Que no hay situaciones, que sigue la corriente de inversiones, en aguadas, pero que en realidad el negocio no está ofreciendo las señales que deberían justificar ese nivel de que ya habría que ir liquidando, pero la gente retiene y se niega a entrar en una fase de liquidación porque está con expectativa de que todo tiene que... Y lo que cambió fue el gobierno. Lo único que cambió objetivamente entre 2008 y que genera estas altas expectativas es que hubo un cambio de gobierno, que ya lleva 2 largos años y pico, y que en realidad todavía tiene un crédito abierto. Yo lo que percibo como observador es que los ganaderos todavía tienen mucha expectativa de que las cosas funcionen y esto los moviliza y los mantiene contentos, expectantes de lo que pasa. Yo creo que en medidas concretas el cambio de gobierno no supuso demasiado. Sí, un desahogo político, ahora hay un mejor trato al sector agropecuario, ya no son basureados desde cualquier atril. Al contrario, dicen, qué importante que son, muchachos, para el futuro. Van a ser supermercado del mundo, la pucha. Pero en términos concretos, ¿qué pasó? Se eliminaron los ROE, es cierto, creo que fue una medida efectiva y muy conducente, pero la verdad que también se eliminaron retenciones, pero eso se lo llevaron los frigoríficos exportadores. A los productores nunca les llegó nada. De todos modos, el crédito está abierto. Me parece que hay un dato no menor políticamente para analizar, que fue el ímpetu que de entrada el presidente Mauricio Macri le dio a la mesa de las carnes. Recuerden ustedes, antes del cambio de gobierno,
cuando el ministro actual, Luis Miguel Echeverría, se declaraba en la rural de Palermo un franco opositor y convocaba desde la rural a votar por la oposición. Recuerden ustedes, Daniel Scioli de un lado, Mauricio Macri, Sergio Massa. Lo que hubo en la rural de Palermo de aquel año fue una conformación de un frente común de casi 40 entidades que fueron importantes simbólicamente, muy importantes. Era la primera vez en 2015 que toda la cadena decía, bueno, hemos llegado a un punto de desesperación grave y nos juntamos por espanto a definir una política colectiva, la mesa de las carnes. Y la verdad que Macri estuvo muy bien, entendió, interpretó el gesto que provenía del propio sector y bendijo con su presencia muchas de estas reuniones. Y este es un dato que para mí como observador tiene una importancia política significativa. Yo creo que es lo que más alimenta, el dato que más alimenta la expectativa que se nota en el negocio ganadero. Que un presidente, después de que te sopapearon tantos años, que un presidente se siente con todos los actores de la cadena en unidad a definir la política ganadera es, la verdad, que auspicioso. Es un dato político a tener en cuenta sin ninguna duda. El retraso que después fueron tomando los precios, está claro, hay cuentas de todos los colores. Yo lo que pasa es que no traje ninguna cuenta porque va a cambiar mañana o el lunes, depende del dólar, pero es evidente que hay un retraso en la recomposición de los precios ganaderos respecto de la inflación. Primero, como 10 puntos se comieron este año, o sea, la vaca compra 10% menos que el año pasado, y si lo comparamos contra insumos ganaderos, la vaca compra bastante menos del 10% que el año pasado. Contra la inflación general 10 puntos, contra insumos, combustible, alimentos, maíz, compra bastante menos la ganadería hoy. Ha perdido mucho poder de compra, es evidente. Y esto quizás ha venido, digamos, diciendo que ya con las reuniones con Macri no alcanza tanto. Pero de hecho, yo quiero destacar este escenario en donde las expectativas son absolutamente lo que mueve el negocio, porque no hay demasiados datos. ¿Cómo laburaría yo en una redacción de un diario si me dicen, che, tu salario se descompuso un 15% este año? La verdad que vas a comprar menos, la verdad que con menos ganas. Sin embargo, los ganaderos irradian una alegría muy particular. Yo creo que parte de esta alegría se sustenta en la gesta exportadora, le puse. ¿Qué quiero decir esto? Que hay una mística y, bueno, volvimos a exportar. Y como el recuerdo, digo, te lo negaron tanto que ahora que podés, tenés ganas, pero objetivamente la gesta exportadora no es tanta todavía, ni tan importante. A lo sumo, de la producción nacional de carne, se está destinando el 14% de la producción nacional a sostener exportaciones que, por supuesto, te dicen, vienen los funcionarios, te dicen, no, crecimos 60% año a año. ¿Desde dónde? Está bueno crecer, por supuesto, pero ¿desde dónde y cuánto impacta eso? Hoy las exportaciones son el 13-14% de la faena, de la producción. En el peor momento, por supuesto, con Moreno y su pistola, llegaron a 6% de la producción para exportaciones. Pero 2 años antes de Moreno, en 2005, llegaron al 23-24%. Había 10 puntos más de participación de las exportaciones en la torta. Yo creo que buena parte de la expectativa tiene que ver con eso, con la percepción de que se puede recuperar eso. El discurso oficial, lo que hemos escuchado acá de parte de Troncoso, de parte de Negri, se basa mucho en eso. Digo, no hablan del... Che, qué bueno que los argentinos están comiendo más carne. No, en general se basa del hecho, del dato, de que las exportaciones están creciendo muy rápidamente y de la irrupción en el negocio de un actor que sí hay que tener en cuenta y que en 2008 ni existía, que es China. China comprando básicamente carne de vaca que representa el 50% de las exportaciones de la Argentina. Y si uno proyecta y le hace caso a todos los análisis que se dicen, en 10 años debería estar llevando un montón de carne y nosotros no podríamos o tendríamos que hacer un esfuerzo enorme para abastecer ese mercado. Por supuesto que es un dato que no estaba ahora,
Es un dato impactante en términos de aumento interanual de los volúmenes de exportación y es para entusiasmarse. Ahora, objetivamente, todavía las exportaciones no están traccionando sobre el negocio ganadero, están lejos de hacerlo, están tímidamente empezando a traccionar y vienen de niveles muy bajos. El discurso oficial en esto se apoya mucho en esto, el propio Macri, hay como toda una lógica de, bueno, uno dice, bueno, ¿cuándo viene? Por cierto, muy merecido el homenaje a Lisandro Latorre que hicieron aquí, al abrir este congreso, porque en cualquier momento lo necesitamos de vuelta, porque parece que vamos a exportar todo y van a venir los frigoríficos, ya no van a ser británicos, van a ser chinos, pero ojo a los ganaderos con esto. Pero todo el discurso de optimismo ganadero se apoya mucho en la lógica exportadora, nadie habla del mercado interno, y en esta digamos, epopeya exportadora yo he estado escribiendo los últimos días sobre el protocolo de China, no porque yo quiera hacer oposición al pedo, porque hay muchos veterinarios, incluso toda la línea veterinaria del SENASA, que dice, firmaron algo que es muy difícil de cumplir con tal de agrandar el mercado con China. Ayer cuando le preguntaba el tema Troncoso me decía, bueno, pero tenemos que cumplirlo. ¿Por qué? ¿Qué dice el protocolo? Que todos los campos que quieran exportar a China van a tener que estar anotados en un registro de campos proveedores, como sucede con la Unión Europea, y van a tener que no tener ningún caso de tuberculosis. Porque si tienen algún caso de tuberculosis, se da de baja ese campo del registro durante todo un año. Te dejan fuera del negocio un año por un caso de tuberculosis. Los veterinarios con los cuales yo hablo me dicen, ¿cuántos campos libres de tuberculosis hay en este país? Troncoso dice, o lo acaba de decir Ricky Negri recién, vamos a cambiar la lucha sanitaria con la tuberculosis porque está bien que la demanda nos llegue afuera y nosotros tenemos que adaptarnos. Pero finalmente es un protocolo medio ingenuo, que también obliga a hacer sangrados y a separar los lotes, que no se mezclen las vacas que van a China con otros lotes de animales, y entonces no se puede, un frigorífico que quiere exportar a China no puede ir a comprar un remate feria, ni puede comprar en Liniers, tiene que hacer un sistema de trazabilidad que capaz que está bien, pero que va a ser complicado. Entonces yo digo, en esto de la mística exportadora, ¿no estamos siendo un poco ingenuos? Es una pregunta que me hago. Lo que sí percibo es que la Argentina no está decidiendo qué modelo de ganadería quiere tener. Estamos como pasivos en los debates, diciendo, bueno, estas son las señales que llegan de afuera. Bienvenidas sean. La definición política, de política ganadera en este momento, es que el mercado defina cuál es el perfil de ganadería que vamos a tener. Yo le pregunté esto ayer a Troncoso en una entrevista, le digo, ¿van a incentivar el novillo pesado como pedían ustedes mismos hace 3 años? No, el mercado, creemos que el peso de faena va a ir subiendo en función de los estímulos del mercado. Pero ¿cuáles son los estímulos del mercado si todavía las exportaciones y los mercados que estamos abriendo y recuperando en una... Digo, ¿pero cuánto llega, digo, el estímulo de la Unión Europea o de Estados Unidos para que empecemos a producir novillo pesado? ¿Y cuándo eso se traduce en un incentivo al productor para que produzca? Son los tiempos del mercado. Esta es la síntesis brutal que yo hago. Pero puede tardar 4 o 5 años. Trump está enojado, ojo que lo reeligen ahora. Estados Unidos puede llegar a estar cerrado 6 años más. Son los datos del mercado. Estamos negociando con la Unión Europea un acuerdo que va a ampliar la cuota de carne, de cuota Hilton. Bien, perfecto. Pero ojo que Francia está a las puteadas con eso. Y no sé si va a ser tan fácil que nos den 200.000 toneladas de Hilton para exportar. Son los estímulos del mercado. ¿Cuándo van a llegar esos estímulos al mercado del productor? La verdad que no lo sé. Yo no se los puedo responder. Creo que falta mucho, por lo que veo. En realidad creo incluso que el estímulo de mercado que llega a las exportaciones no es el de producir novillo pesado, porque nuestro principal cliente es China, que no está llevando novillo pesado. Porque otro mercado que está volviendo a ser importante en la composición de las exportaciones es Rusia, que fue el gran responsable de que nosotros en 2009, cuando se llevaba la vaca conserva en manta y los frigoríficos exportadores hacían flor de negocio, cagando a los productores,
porque cerraban con Moreno y Echegaray las exportaciones y los ROE para vaca conserva. Los tenían cerrados durante 8 o 10 meses. Después abrían 15 días y ahí compraban rápido, entonces los grandes frigoríficos hacían una diferencia comprando vaca barata, pero barata era menos de un par de zapatos. Y eso fue lo que provocó la gran liquidación de 10 millones de cabezas. Entonces yo veo el escenario y digo, ¿se está repitiendo algo parecido a lo de 2008-2009? A ese momento donde el 48% de hembras de faena era hembras. Digo, todavía no, pero a ver si no... Me están diciendo que el mercado define y el mercado de exportación es el que debería dar los estímulos. Y el mercado de exportación está creciendo Rusia, pasos agigantado de vuelta, que quiere carne de conserva. Y China, que quiere básicamente carne de vaca de baja calidad. Digo, ¿cuál es el estímulo al novillo pesado subir de precio? Le pregunté a Troncoso ayer también, ¿no tenés miedo, che, que la presión sobre las hembras sea muy exagerada del lado de los frigoríficos exportadores, hasta tanto no se abran los otros mercados que piden novillo pesado? Y hay que ir monitoreándolo, me dijo. Aceptó que hay una preocupación ahí. Él cree que el mercado va a resolver y empalmar a tiempo. Yo ya me acuerdo de 2008-2009 y dije, no empalmamos ahí, ¿eh? Ahí nos comimos 10 millones de cabezas. Sacrificando madres porque creíamos que el negocio de exportación era la panacea. Con lo cual yo digo que el ternericidio, que definieron aquí muy bien, digo, como uno de los males endémicos ya a esta altura, porque lleva mucho tiempo de la ganadería argentina, sigue vigente, vivito, coleando. Y que haber levantado 10 kilos el peso promedio de faena no ha sido una gran cosa. Seguimos en niveles de faena de animales muy livianos, está clarísimo eso. Hasta yo lo entendí. Y lo que más me alarma es que nadie está discutiendo un modelo nacional de desarrollo ganadero. Como que estamos todos, que nos definan los otros lo que quieren de nosotros. Traducir, llevar esto a una relación sentimental. Decime cómo querés que sea para quererme un poquito. ¿Más alto? No, a ver, me parece que la Argentina tiene suficiente historia ganadera, suficiente peso en el mercado para decir, este debe ser el rumbo, que yo me imagino este país ganadero. Hay gente que dice, bueno, tiene que ser un país diverso, con oferta para múltiples mercados. Bueno, hagámoslo. No esperemos que aparezcan milagrosamente los mercados, porque no es así. Tuvimos los ejemplos de Australia. País que definió, yo voy a hacer esto. Y tuvo sus frutos por hacerlo. Tuvimos el ejemplo del loco de Urien. Loco queriblemente. Que dice, contra toda la corriente, yo voy a exportar bife, alto valor, con trazabilidad, con calidad y con todo. Y lo está logrando. Son modelos de gente que dice, yo quiero llegar allá. En la Argentina ganadera, colectivamente, más allá de algunas excepciones y ejemplos, la verdad que yo no percibo que estemos discutiendo qué queremos ser. Estamos todos pendientes de que la gesta exportadora nos diga lo que quiere de nosotros. Y nos olvidamos, me parece a mí, de este dato, ¿no? Es un sector que está a punto de explotar en un país que explota en cualquier momento. Siempre está a punto de explotar la ganadería, siempre es la gran promesa. Y nos olvidamos que el 85% en este momento de la carne la consumen los argentinos. Y los identifiqué claramente al principio, el asado parrillero. 40 millones de votos concentrados en las grandes ciudades que se sienten con derecho a consumir carne barata y buena, sobre todo cuando se encarecen el resto de los alimentos, que es lo que está sucediendo ahora. Con la pizza, el trigo y toda la polémica del pan, la carne no sube de precio. ¿Por qué no se traslada la devaluación a los precios de la carne, además de la avivada de algunos frigoríficos? Porque el argentino, doña Rosa, como dijo ayer Dardoches, acá no está dispuesta a convalidar o te va a poner mucha resistencia para convalidar el precio de la carne. El carnicero de mi barrio dijo, me bajaron la media res 4 veces con aumento y pude aplicar 2, la mitad. Esto en el rango de los últimos 2 meses.
Me van a decir, bueno, pero el mercado está bien abastecido, la carne de cerdo, de pollos, es cierto, se han convertido en sustitutos importantes, en alternativas importantes para la carne bovina, pero yo no creo tampoco, no firmaría un cheque en blanco a favor de la producción de cerdos y de pollos. De hecho, los pollos vienen de una crisis donde ellos mismos tuvieron que decir, pongo el freno a la producción porque el precio me está haciendo trabajar varios meses de quebranto. Y esto fue antes de que subiera el maíz, esto fue el año pasado, achicaron 9% de la producción, porque no podían sostener la estructura que... En los huevos pasó exactamente lo mismo en febrero, achicaron la producción porque estaban trabajando bajo quebranto con los viejos precios del maíz. Entonces, ¿cuál es la panacea de dos sectores, de dos carnes que pueden, de hecho, conviven mucho mejor con la carne vacuna, pero que son todavía sectores frágiles, construcciones frágiles? No nos comamos el verso de que la carne de porcina es frágil. El 80% de productores de cerdo, según mismo ellos declaran, hoy están perdiendo mucha plata. Entonces, ¿cuánta carne, cuánta oferta? ¿Es realmente lo que dicen, proyecta el gobierno, que la carne de cerdo va a crecer tanto? ¿Con estos precios de maíz sucede? ¿No nos equivocamos al hacer un crecimiento artificial de la producción porcina en este país con un precio de maíz artificialmente barato hasta hace un par de años? ¿Está montada esa estructura sobre bases sólidas o depende de variables macroeconómicas que no manejan los productores? Preguntas que hago. El asado parrillero, en toda, es como, a ver, vos le decís, a la chica le decís, che, ¿cómo querés que sea? Quereme. Y viene y ves a la suegra, ¿viste? Después y decís, ¿cómo me equivoqué con esta chica? El asado parrillero, los 40 millones de argentinos que se sienten con derecho, a veces son los principales aguafiestas en esta historia, y te arruinan cualquier gesta exportadora. Y atrás están los funcionarios pistola. Guillermo Moreno la semana pasada declaró que quiere ser candidato a presidente. Ustedes ríanse. La gente validó y aplaudió cuando el kirchnerismo cerró las exportaciones de carne en 2006. Los funcionarios pistola se potencian y crecen en función de los humores del asado parrillero, que es bastante poco solidario, dirán ustedes, que no comprende el proyecto. No, sí, es así, pero hoy no tenemos a los cortes pistola, pero posiblemente tienen aire todavía en la prédica pública, porque básicamente tienen un discurso que pega bien a los 40 millones de argentinos que se sienten con derecho a comer asado. No nos olvidemos del mercado interno. ¿Qué tal si yo les digo que, por la información que yo manejo, eso que les di como el indicador político más importante está a punto de fracturarse la semana que viene? Peleas, me dirán, ¿qué peleas hay ahí? Si son todos buena gente y están todos de acuerdo. Se están matando. En un mercado que se achica, o que no crece lo que debería crecer, que no da señales a los productores, en un mercado que está, como conté al principio, integrado por cortes, que cada uno atiende su juego, ¿nos comimos en serio la panacea de que iba a haber un proyecto colectivo que dure mucho tiempo? Yo no quiero decir con esto que ya está, que ya fue. Quiero decir que se están matando y que en cualquier momento hay sectores que fracturan la mesa de enlace. Ricky Negre acaba de decir, cosa que yo comparto, uno de los ejes centrales de cualquier política ganadera debe ser el que tomó el macrismo en este momento, que es combatir la informalidad. ¿Ustedes me creen que si yo les cuento que Agroindustria putea a la AFIP putea a ARBA y todos putean a los matarifes y los matarifes putean a los carniceros en este momento porque hay un requisito de ARBA que dice que los matarifes que dijeron no, nos vamos a blanquear, ahora somos buenos, somos pesetos pero somos buenos, y queremos blanquear todo y se metieron en el sistema que está manejando este tridente, digamos, diciendo sí, queremos blanquear, pero tenemos un problema, cuando bajamos la media real a la carnicería, no hay carnicero, carnaza, que nos quiera facturar. Y entonces ARBA me quiere cobrar a mí un 8% a cuenta del carnicero. Y yo no tengo por qué convertirme en el tipo que recauda en nombre de la carnicería.
Y esto está a punto de echar por tierra con todo el plan, en el cual el sector se expuso mucho y el gobierno expuso al propio presidente Mauricio Macri en 6 reuniones. Los carniceros no quieren blanquear o no han visto todavía la posibilidad de blanquear su negocio. Y esto está a punto de hacer quebrar la Mesa de las Carnes. Mesa de las Carnes que por otro lado no construyó ninguna institucionalidad, no aprovecharon estos 3 años a construir una institucionalidad. Siguen yendo casi todos, representen o no a algunos, a muchos o a pocos. Sigue siendo coordinada por David Lacroze, todo mi respeto, pero ¿quién lo eligió? Su único mérito es ir a vacacionar al mismo lugar donde iba a vacacionar Macri. ¿Esa es la institucionalidad que construyó la cadena de la carne? Es el cogotudo, perdonen con todo el respeto, que tiene 70.000 vacas, el corte cogote, que cree que tiene la receta mágica. Ahora, en el medio, ¿quién está? Bruce S., el de carne para todos. El de los camiones, ¿se acuerdan? Que se convirtió de golpe y porrazo en el dueño de 3 grandes frigoríficos en el conurbano bonaerense. ¿Quién se asocia con Bruce S., que está ahora como presidente de una cámara frigorífica? Los Rueda con Garrón, los filoteros, que están avanzando sobre muchos otros eslabones de la cadena. ¿Y los supermercados? Coto ahora compró un frigorífico en Rosario. ¿Qué quiero decir? Que si uno se deja llevar por la gesta exportadora, está todo bien en la carne. Pero que yo, como periodista y observador, tengo la obligación de mirar todo el mapa, y digo que el mapa incluye 85% de la producción que va a consumo interno, y que en consumo interno, detrás de la mascarilla de que todos vamos en una mesa de la carne tras la gesta exportadora, se están matando por ver quién maneja el negocio. Algunos con favores de gobierno, y no voy a decir del gobierno, no voy a decir el gobierno Moreno favorece a tal, porque no es el gobierno, porque ahora hay distintas áreas que están enfrentadas entre ellas. AFIP que no coordina con ARBA, que le podemos decir a la gobernadora Vidal que se ponga un poco las pilas, porque llama la atención, realmente llama la atención que el gobierno nacional manejando la nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires no logre consensuar una política, y les está costando. Y en el medio los actores que no se convirtieron con el cambio de gobierno de Lobo a Caperucita Roja. Ninguno de la carne hizo ese proceso. A lo sumo aceptó la regla de juego, que era, bueno, vamos a sacarnos la foto de la mesa de la carne. Pero yo les digo que están muy mal las cosas. Y que ojalá se salven, porque la verdad que me parece el hecho político más significativo de los últimos años en la cadena. Pero le veo poca vida como siguen las cosas, salvo que Macri se ponga los pantalones largos y los caga pedos realmente a todos. Y los organismos se pongan a trabajar juntos y, sobre todo, controlen las apetencias de sectores que no se volvieron buenos de la noche a la mañana, que eran malos, que eran los mismos que negociaban con Moreno en la escuelita. A ver, ahora son los frigoríficos exportadores, son todo bueno. ¿Quién iba a la escuelita de Moreno? ¿Qué recambio institucional ha habido en las cámaras que conforman esa mesa de la carne? Siguen estando los mismos. Hay dirigentes que a mí me contaban, che, Samsonite pagó esto por esto. Y Samsonite sigue estando y ahora parece bueno. Yo, para que no sean ingenuos, con toda la crudeza se lo digo, no se coman el verso de que la mesa de la carne es... No, en la mesa de la carne están aprovechando y lobeando los mismos actores que estaban con Moreno, con Echegaray. ¿Para qué? Para conseguir mayores porciones, sobre todo para posicionarse mejor para la Argentina ganadera que va a cumplir finalmente, explotar y ser una promesa. Vuelvo al pasado, 2008. Realmente creo que, más allá de la postal de la mesa de las carnes y el esfuerzo que hace Macri por enderezar a un sector, los cortes siguen expresándose con total claridad. Veo una cadena fragmentada y que ante la primera dificultad que tiene, en vez de cerrar filas y generar institucionalidad y consenso respecto al modelo que quiere hacer, vuelve a la vieja usanza, que es aprovecharse del eslabón que tiene al costado.
veo las tensiones, ojalá no se produzcan, pero veo las tensiones. Y también veo la posibilidad de tentación de que los funcionarios pistolas vuelvan a actuar. Hoy Duhovne quiso desmentir las retenciones. Hizo conferencia a la mañana, estudió toda la noche y dijo, procuraremos cumplir con el cronograma de desgravación. ¿Cómo vas a decir procuraremos? Instalaste la duda, digo. Estos muchachos en general responden bien al perfil tortuguita, generalmente todos, digo, son buenos, pero inservibles muchas veces. Porque hoy está toda la Bolsa de Comercio de Rosario, arriba nuestro, diciendo, che, no descartaron que vayan a subir las retenciones. Con la carne pasa más o menos lo mismo. Me da la sensación que con la carne pasa más o menos lo mismo, y no lo estamos viendo y no lo estamos dimensionando. O creemos que la gesta exportadora es lo bastante simpática como para decir está todo bien. Y a mí me parece que no, y me parece que mi obligación es decir que no. Que escucho todos los días funcionarios putearse unos a otros. ¿Con el mismo tenor que escuchaba en 2008? No. Sería mentiroso si dijera que no veo tensiones y no veo que cosas que habría que haber hecho no se hacen. Cosas que se habría que haber hecho o haber iniciado las discusiones sobre el modelo ganadero o el modelo de carnes que tenemos que discutir son muchas. Ley Federal de Carnes. ¿Cuántas veces en el kirchnerismo estos mismos dirigentes que conforman hoy la mesa de carne hablaron de la Ley Federal de Carnes y de actualizar las normas sanitarias? Ahora, bueno, parece que con la provincia de Santa Fe se van a poner a trabajar en controlar a los mataderos clandestinos. Bien. Pero hay que reformar la Ley Federal de Carne que es de 1970. Es como la ley de semillas. Estamos regulando un tema con una ley de semillas cuando tenés la biotecnología y la transgénesis como eventos nuevos. Digo, en la carne también. En cualquier momento tenemos carne de laboratorio y seguimos con la vieja Ley Federal de Carnes. Tipificación. ¿Cuántas veces dijimos hay que tipificar de otra manera? Hay una pelea violenta en este momento por ver qué sistema de tipificación se impone en el mercado. Vos me dirás, entre los exportadores y los consumidores, no, entre funcionarios del gobierno. ¿Y por qué? Y bueno, porque uno defiende a un sector y el otro defiende a otro sector. ¿No se pueden poner de acuerdo en cómo tipificar la carne? ¿Qué es lo más conveniente para la Argentina? No. Porque hay intereses comerciales detrás. Después cada uno averigua, haga su propia averiguación. Y hay movimientos, a ver, hay cortes que están avanzando sobre otro, el feedlot se ha consolidado respecto a 2008, ya no es lo mismo. Los cogotudos que creen que definen la política, porque se juntan con Macri y vacacionan. Che, cogote, ojo que el Carnaza viene. Alguien que los avive. Que Brucese no puede convertirse de chico malo a chico bueno en 2 años. Que necesita un Estado muy sólido y muy firme y un proyecto que los ordene. Y bueno, yo creo que finalmente, me decía Tomás, che, recordá que no andamos bien los ganaderos en estos últimos 2 años. Es lo que dije, el atraso del precio de la hacienda es visible. Los bifes con lomo siguen poniendo el pecho, digo, y se alimentan expectativas, como decía, pero no hay datos que justifiquen esto. Yo formulé en aquella charla de 2008 una pregunta, digo, ¿la ganadería qué cara tiene? Después de haber contado cómo yo veía un sector, una cadena totalmente fragmentada peleando por sus intereses puntuales, decía, ¿y qué cara tiene? Comparé con lo que sucedía en aquel momento, 2008, con el sector agrícola, que había instalado como vocero calificado al mellizo de Ángelis. Acuérdense, digo, TN todo el día en la cara del mellizo de Ángelis. Se puso la muela al mellizo de Ángelis. Y te decían. Ahora, el sector agrícola tenía un vocero, el sector sojero tenía un vocero, que logró convencer a la mayor parte de la población que las retenciones móviles eran malas y que había que defender al que producía, porque no todo el sector sojero era oligárquica. Ahí estaba su vocero. En aquel momento yo coloqué a un tipo que ahora perdió algo de brillo, pero que sigue siendo el referente de carne más importante que tiene la sociedad argentina.
En aquel momento se produjeron las mismas risas nerviosas. Bueno, Samit hace 7 meses que está fuera del mercado. Fuera del mercado. Está intentando volver, usa otras razones sociales, sus amigos, otro, pero no entra al mercado Liniers, le han cerrado el frigorífico que tenía, ya no opera con matrículas truchas, le han puesto un cerco muy saludable. Ahora, él intenta volver, siempre va a intentar volver. Y esta es la postal que 10 años después yo dejo lamentablemente respecto a la cadena ganadera. No hay vocero más calificado que él para el gran público. ¿Qué quiere decir esto? Que en 10 años, a pesar de todo lo que se vivió, a pesar del cambio de gobierno, a pesar de haberse reunido en una mesa de carnes, la cadena no pudo construir otros voceros ni otras imágenes en el imaginario argentino, porque no tiene un proyecto, porque no ha sabido contagiar al resto de la sociedad ni comunicar un proyecto, porque eso requiere ceder de apetencias de sectoriales individuales, que el feedlot cubra su cuota de mercado, que el pasto cubra lo suyo. Vamos a exportar a China, pero para eso vamos también a producir más novillos más gruesos, o no vamos a exportar tanta hembra a China. Definir cuál es tu rumbo y salir a comunicarlo al resto de la sociedad es importante. Esta es la síntesis perfecta de la ganadería hoy. Ustedes, la rubia vendría a ser la exportación, el sueño, la expectativa. Y el morocho eso es lo que pasa. La rubia cambia, incluso te dicen, hoy es China, mañana va a ser Rusia. Siempre es un sueño por cumplir. Es eso que decía yo. El título que yo hubiera puesto a esta charla es eso, el eterno contraste entre un sector que quiere explotar, siempre está ahí, a punto de ser la gran noticia productiva de la Argentina, en un país que está al borde de la explosión y que siempre requiere tener carne barata. Este es el dilema que a mi juicio, por más funcionario que le digan, por más China que aparezca en el mercado, no está resuelto. Y sigue mostrando una faceta que se repite, disimulada por la mesa de carnes, disimulada por el interés de un presidente en el sector y en lo que sucede, pero la verdad que yo no noto institucionalización, ni noto redacción de un proyecto orientador que nos disciplina a todos los actores. Y veo en este momento que se está volviendo a desmadrar todo, muy pronto. Uno cede a sus apetencias personales e individuales cuando hay un proyecto colectivo que lo contenga. Es así, a todos nos pasa eso como humanos. Bueno, durante 2 años creímos estar felizmente casados con aquella chica. ¿Te gustó? Hasta que el tercer año vemos que la comezón vuelve a aflorar y que no era lo que nos contenía. Y esto me parece que está sucediendo en la cadena de la carne en este momento. Disculpen si yo fui medio pesimista, pero es lo que pienso. Gracias.